Cuentan las viejas leyendas que esta ciudad fue construida por antiguos y misteriosos dioses. Dicen que fue una mano divina la que puso estas piedras aquí, para que los hombres contemplaran la proeza que supone elevar una urbe a casi 4000 metros de altura. Mucho tiempo ha pasado, tanto que ya nadie recuerda esta historia. Sin embargo, Tiahuanaco, la más antigua joya de los Andes, parece no haber perdido la magia de antaño. Hoy, el silencio es el que gobierna sus templos, aunque la brisa que atraviesa la Puna parece susurrar al viajero los sortilegios que hace más de 1000 años pronunciaron sobre estas piedras altivos chamanes. Nadie sabe el porqué, pero los restos arqueológicos nos han demostrado que a esta ciudad acudieron peregrinos desde distancias enormes durante más de 1000 años. Gentes venidas desde el lejano Perú, que posiblemente vieron en este lugar un reflejo divino del mundo que está más allá de lo que vemos. Aquí se elaboraron complejos calendarios que marcaron el tiempo de la siembra y también de la recolección, mientras que feroces guerreros encomendaban sus almas a la protección de los dioses. Tiahuanaco ha sido y es un lugar sagrado, donde los más mínimos detalles nos hablan de un ancestral conocimiento que, por desgracia, se perdió hace ya varios siglos. El monolito de piedra que tengo detrás es la Puerta del Sol de Tiahuanaco, una de las piezas arqueológicas más importantes de América. Mucho se ha escrito sobre su simbolismo, sobre su significado, aunque casi todos los arqueólogos están de acuerdo en que lo que marca es un calendario, uno de los primeros intentos del hombre aquí en América y en todo el mundo de conocer cómo era el transcurso del paso del tiempo. La historia de Tiahuanaco duró casi 3000 años, aunque por desgracia no ha llegado hasta hoy texto escrito alguno que nos haga referencia a cómo fue la vida aquí. Sin embargo, no es necesario más que salir a sus alrededores para contemplar que la vida en la Puna, la zona semidesértica del altiplano, está marcada por la dureza de un terreno agreste que supera con facilidad los 4000 metros de altura. La falta de oxígeno hace que las labores diarias del campesino se conviertan casi en una tortura. Pero los antiguos habitantes de esta zona fueron capaces de adaptarse perfectamente a las duras condiciones, cultivando hasta 300 variedades de patata y 200 de maíz. Poco o nada de la antigua ciencia de Tiahuanaco es lo que ha llegado hasta nuestros días. Si su agricultura fue sorprendente, no lo fueron menos los conocimientos astronómicos de sus habitantes. Los sacerdotes astrónomos que antaño gobernaron esta ciudad contemplaban todas las noches los movimientos de las estrellas sobre las aguas de un lago artificial que todavía puede contemplarse en la parte superior de la Acapana, la pirámide que corona la urbe. Aquí fueron conscientes de la grandeza del universo, aunque son muchos todavía los misterios que oculta este edificio. Por los restos arqueológicos que se han encontrado en Tiahuanaco, queda claro que los conocimientos astronómicos de este pueblo eran muy superiores a los que les correspondían en su tiempo. Sin embargo, hasta dónde llegó la tecnología de este pueblo es todavía un misterio. Y para demostrarlo, nada más claro que esta roca de andesita que tengo aquí a mi izquierda. Esta roca es magnética y se traía de kilómetros de distancia por sus cualidades magnéticas. Para demostrarlo, algo muy sencillo. Si cogemos una brújula y la ponemos justo encima, vemos que el norte marca el sur.
¿Qué nos hace pensar esto? Bien, las condiciones magnéticas de algunas piedras y el uso de la brújula fue introducido por los árabes en Europa en la Edad Media. Sin embargo, rocas como esta nos demuestran que esta tecnología estaba ya asumida por los pueblos americanos. Pero el motivo de la importancia de Tiahuanaco no fue el de las ciencias que aquí surgieron. Es su trasfondo religioso lo que la perpetuó como un centro de adoración y de peregrinaje también durante milenios. No en vano, sobre su suelo, oculta todavía bajo el manto ocre de sus piedras, se encuentra perfectamente reflejada la cosmología andina. El templo más grande de la ciudad, el Calasasaya, de 2 hectáreas de extensión, simbolizaba el Acapacha, el plano de realidad en el que vivimos. De ahí que presidiéndolo nos encontremos la Puerta del Sol, pues sus símbolos codifican el tiempo y el calendario que marca la vida de los hombres en esta realidad. Justo a su lado, conocido con el nombre de templete subterráneo, hay otra construcción en la que fríos rostros de roca parecen salir de la nada, como condenados a un mundo de tinieblas en el que es imposible ver la luz. Abandonamos Tiahuanaco y nos internamos en el paisaje ambarino de la Puna, buscando la misma magia y los mismos rituales que se dieron en esta ciudad hace milenios. Aquí, el entorno es sencillamente espectacular, y el viajero tiene la continua sensación de ser capaz de acariciar las nubes tan solo con extender la palma de la mano hacia el cielo. Las llamas campan a sus anchas por las montañas, y la brisa se hace gélida por la altura. Y es, envueltos por todas estas maravillas, que por fin nos topamos con nuestro próximo destino, la inmensidad del lago Titicaca, un auténtico mar interior encajonado por impresionantes montañas. Las leyendas andinas cuentan que de las aguas de este lago surgió el primer dios, Viracocha. Justo en su orilla dio sus primeros pasos y fue en este instante cuando decidió crear el mundo. Nosotros ahora recorremos estos mismos lugares cargados de historia y contemplamos in situ que algunas de las ciudades que bordean el Titicaca, como esta de Copacabana, siguen manteniendo intacta la magia de antaño. El Titicaca es el lago más alto del mundo y navegar por él es una de las sensaciones más fascinantes que puede tener un viajero. La luz del sol se refleja poderosa sobre sus cristalinas aguas, y las pequeñas islas que se encuentran en su interior son los últimos bastiones donde puede contemplarse la cultura aymara. Tras varias horas de navegación, llegamos por fin hasta su lugar más sagrado, la Isla del Sol, que, altiva, nos espera elevada sobre las aguas. Este pequeño trozo de terreno, que ha estado prácticamente aislado hasta no hace mucho tiempo, fue desde hace milenios un lugar de adoración al sol. Sus habitantes son todavía recelosos con el extranjero y huyen de las cámaras de fotos o de vídeo. Las calles son escarpadas, de difícil tránsito, y la vida tremendamente austera. Es un sitio donde habita el misterio, un mundo apartado donde todavía se celebran rituales en los que la voz del chamán parece hablar a los 4 vientos. Cuentan las leyendas que en el lago Titicaca nacieron todas las culturas andinas. En este lago, a más de 4.000 metros de altura y uno de los centros energéticos mundiales, junto a las sagradas montañas del Himalaya, nació la cultura aymara. Los aymara eran una etnia de brujos, magos y hechiceros, que fueron creciendo con las colonizaciones y conquistas que pasaron por sus tierras, hasta que llegó el cristianismo. El cristianismo les dijo que un tal Jesús era el ser superior, más fuerte que el sol que les calentaba o la tierra que les alimentaba, algo que fue un golpe cultural a su mentalidad
que nunca pudieron superar. Acompañados por el brujo más antiguo de esta recóndita isla, un anciano octogenario que ni tan siquiera es capaz de pronunciar una palabra de castellano, nos desplazamos hasta un lugar apartado donde se llevan realizando extrañas ceremonias desde hace milenios. Son las 5:30 de la madrugada, justo el momento del amanecer. Allí, en medio de la nada, somos testigos de uno de los rituales secretos de este pueblo. El chamán derrama alcohol sobre el suelo y enciende una hoguera mientras mira suplicando hacia el cielo. Con extraños sortilegios, parece hablar con los dioses, convencido de que la naturaleza y el entorno que le rodea pueden escuchar sus súplicas. A la vez que se asoma el alba, el fuego que hay a sus pies arrecia, como si sus palabras avivaran el alma de la hoguera. En el humo sagrado van sus peticiones que se elevan hasta el cielo, mientras que sus plegarias intentan bendecir el día que se avecina. Huele a copal, el incienso de América, y las flores que coge con su mano simbolizan el regalo de la vida. Es el ritual que se hace en honor al amanecer, al sol que de nuevo alumbrará nuestra existencia. La magia del mundo andino sigue viva, tan compleja y críptica como siempre. Una de las cosas creo que más importantes en el mundo andino es una mesa ritual, no por el carácter, bueno, uno por el carácter mítico y religioso, pero también otro por el carácter contemporáneo, la contemporaneidad, ¿no? La vigencia del mundo andino, no en la parte oculta, clandestina, en lo vigente. Por ejemplo, la mesa ritual, ¿no? Es una de las más características que hay, las más comunes, ¿no? Está compuesta por esta resina, es un vegetal llamado coa, es resinoso, es la grasa de llama, ¿no? O le llaman untu también, el feto de llama. Esto está bordado con láminas de oro y de plata, esas láminas que usan para la curación de cuadros coloniales, ¿no? Esta lana de color también es de llama, la lana blanca también. Los dulces, que son la parte tal vez del recado, como diciendo el alimento, la parte de ofrenda para darle a la Pachamama, las nueces, que implican, que hacen una lectura de la suerte en el momento de hacer la ceremonia, ¿no? Hacen la ceremonia, parten la nuez, y si está fresca es que la ofrenda está bien dada, y si es que está seca, ya el curandero o el que está ofrendando le dirá qué es lo que está pasando. Pero la magia y los misterios de Bolivia no terminan ni mucho menos aquí. Es necesario tomar un avión para adentrarnos en la zona más desconocida de este bello país. La impenetrable selva amazónica nos espera. Nuestro punto de partida será la localidad de Rurrenabaque, lugar desde el que antaño salieron expediciones en busca de fabulosas ciudades perdidas, como es el caso de la mítica Paititi. Rurrenabaque es una tranquila ciudad en la que un tímido turismo ha ido poco a poco arraigando en los últimos años. Rodeada por una exuberante selva, el exotismo de sus mercados y de sus gentes es un puzzle de atractivo color a ojos de cualquier visitante. El río Beni, uno de los mayores afluentes del Amazonas, pasa justo a su lado, y el puerto de Rurrenabaque es de esta forma un punto ideal para que los amantes de la aventura partan desde aquí hasta una de las selvas más desconocidas que existen en la actualidad. Es Madidi, uno de los parques naturales más inexplorados del planeta.
Yo creo que por los reportes que tenemos se sabe de algunos encuentros casuales que hubo con algunos científicos, algunos investigadores en la parte menos accesible del parque, ¿no? El parque, estamos hablando de un área protegida de casi 2 millones de hectáreas, de 1.9 millones de hectáreas, un sitio que no se conoce todo en su totalidad, no se debe conocer más de un 50%, entonces hay lugares donde hay algunos reportes donde todavía quedarían algunos pueblos no contactados, que todavía no han tenido relación con nuestra civilización. Esos son datos que se tienen que confirmar obviamente, pero creemos que es bastante probable que en algún lugar del Parque Madidi existan todavía algunos pueblos con poblaciones más o menos considerables que no han tenido contacto con nuestra civilización. El Madidi es como un gigante verde que desde hace mucho tiempo duerme un sueño eterno. Navegar por las aguas del Beni, la vía fluvial que lo atraviesa, es la mejor manera de ingresar en este vasto territorio, todavía lleno de secretos. El punto en el que comienza el parque natural es el cañón del Bala, un estrecho paso rocoso que pone a prueba la pericia de los barqueros. El Madidi fue parte importante del lugar conocido por los incas con el nombre de Antinsuyo, el misterioso reino del este, dominado por la selva y por tribus salvajes. Este parque alberga en su seno parte de la región andina que antaño dominaron pueblos como los incas y los aymaras, esos mismos que viven en el lago Titicaca. La relación cultural entre todas estas etnias fue desde siempre muy estrecha, y las expediciones de unos y otros atravesando esta región de complicadísima orografía, un misterio cuyo rastro se ha perdido. Sin embargo, las crónicas de la conquista española del Perú ya nos hablan de la huida de los nobles incas hasta esta región que se hacía un bastión impenetrable para los invasores. Un mundo durante mucho tiempo olvidado, que ahora es visitado, en cambio, por infinidad de biólogos que buscan en este espeso bosque nuevas especies sin catalogar por la ciencia. El interés del Madidi ya no radica en sus viejos enigmas, sino en que es uno de los núcleos de biodiversidad más importantes del planeta. Hablar del Parque Madidi es hablar de un sitio único en el mundo, ¿no? Es hablar de un sitio único en el mundo por lo que tú mencionas, por su biodiversidad. Seguramente es uno de los sitios más diversos a nivel mundial. Solo para dar un dato, queremos decir que dentro del Parque Madidi se encuentra alrededor del 10% de las aves que existen en todo el planeta. Los científicos aseguran que vamos a llegar a un registro de más de 1.100 especies de aves al interior del Parque Madidi. También es hablar de un sitio único en el mundo porque esta característica de empezar a los 6.000 metros de altura y terminar a los 180 metros le confiere una diversidad de paisajes que van desde las cumbres nevadas, eternamente nevadas, pasando por una exuberante selva, llegando a una selva basal amazónica y terminando en los llanos inundables de la parte del Jita, al norte de Bolivia. Entonces, definitivamente creemos que el Parque Madidi está considerado uno de los sitios más diversos del mundo por todas esas características que se tienen, ¿no? Según las estadísticas, el Parque Madidi es el lugar de la Tierra que alberga un mayor número de especies en menos terreno. Sin embargo, su orografía extremadamente complicada ha hecho que muchos lugares jamás hayan sido pisados por explorador alguno, lo que hace soñar a muchos con nuevas especies de animales completamente desconocidos hasta ahora. Lo que hablamos no es ni mucho menos ciencia ficción. Ya el año pasado fue descubierto en pleno corazón del parque una especie sin catalogar de mono, conocido entre los indígenas como luca luca. Pero los enigmas del Madidi no terminan ni mucho menos aquí. Son muchos los que afirman haber visto un gigantesco homínido de casi 2 metros de largo que se hace huidizo en cuanto escucha ruido alguno. Las leyendas amazónicas lo llaman Mapinguari y sería una especie de eslabón perdido entre el mono y el hombre que todavía se esconde en el corazón de esta selva. He escuchado leyendas, yo nunca he visto huellas en algunos lugares bien alejados dentro del Parque Nacional Madidi que es ahora,
que en mis exploraciones, cuando trabajaba en una empresa petrolera, he visto unas huellas raras que nos ha llamado bastante la atención, porque unas huellas grandes y muy parecidas al pie de un ser humano, pero para que sean de un ser humano eran demasiado grandes y bastante diferentes, ¿no? Y siempre los viejos de antes, los antiguos, contaban leyendas de que habían hombres grandes, con mucho pelo en el cuerpo, que incluso se raptaban mujeres y todas esas cosas. Entre el río Beni y el río Madre de Dios, zona fronteriza entre Perú y Bolivia, existe una de las selvas más impenetrables y menos exploradas del planeta. Esto es cuna de mitos y leyendas. Se habla de grandes homínidos, tribus sin contactar, ciudades perdidas que guardan sus tesoros en el centro de la jungla. Algo que puede parecer un cuento más amazónico, pero hoy en día, en esta zona del planeta, se están catalogando nuevos homínidos, mamíferos, incluso se ve a tribus sin contactar saliendo de la espesura en sus partidas de caza. Algo que nos hace pensar que aún hoy en día, en pleno siglo XXI, queda mucho mundo por descubrir. Llegamos a un punto y seguido en nuestro viaje. Un camino desde el desierto del altiplano, la Puna, hasta lo más profundo de la selva. Ya es hora de regresar a casa, felices por haber tocado con la punta de nuestros dedos el misterio, la aventura y la leyenda. El viaje ha de continuar. Nuestra existencia. La magia del mundo andino sigue viva, tan compleja y críptica como siempre. Una de las cosas creo que más importantes en el mundo andino es una mesa ritual, no por el carácter, bueno, uno por el carácter mítico y religioso, pero también otro por el carácter contemporáneo, la contemporaneidad, ¿no? La vigencia del mundo andino, no en la parte oculta, clandestina, en lo vigente. Por ejemplo, la mesa ritual, ¿no? Es una de las más características que hay, las más comunes, ¿no? Está compuesta por esta resina, es un vegetal llamado coa, es resinoso, es la grasa de llama, ¿no? O le llaman untu también, el feto de llama. Esto está bordado con láminas de oro y de plata, esas láminas que usan para la curación de cuadros coloniales, ¿no? Esta lana de color también es de llama, la lana blanca también. Los dulces, que son la parte tal vez del recado, como diciendo el alimento, la parte de ofrenda para darle a la Pachamama, las nueces, que implican, que hacen una lectura de la suerte en el momento de hacer la ceremonia, ¿no? Hacen la ceremonia, parten la nuez, y si está fresca es que la ofrenda está bien dada, y si es que está seca, ya el curandero o el que está ofrendando le dirá qué es lo que está pasando. Pero la magia y los misterios de Bolivia no terminan ni mucho menos aquí. Es necesario tomar un avión para adentrarnos en la zona más desconocida de este bello país. La impenetrable selva amazónica nos espera. Nuestro punto de partida será la localidad de Rurrenabaque, lugar desde el que antaño salieron expediciones en busca de fabulosas ciudades perdidas, como es el caso de la mítica Paititi. Rurrenabaque es una tranquila ciudad en la que un tímido turismo ha ido poco a poco arraigando en los últimos años. Rodeada por una exuberante selva, el exotismo de sus mercados y de sus gentes es un puzzle de atractivo color a ojos de cualquier visitante. El río Beni, uno de los mayores afluentes del Amazonas, pasa justo a su lado, y el puerto de Rurrenabaque es de esta forma un punto ideal para que los amantes de la aventura
partan desde aquí hasta una de las selvas más desconocidas que existen en la actualidad. Es Madidi, uno de los parques naturales más inexplorados del planeta. Yo creo que por los reportes que tenemos se sabe de algunos encuentros casuales que hubo con algunos científicos, algunos investigadores en la parte menos accesible del parque, ¿no? El parque, estamos hablando de un área protegida de casi 2 millones de hectáreas, de 1.9 millones de hectáreas, un sitio que no se conoce todo en su totalidad, no se debe conocer. Cuentan las viejas leyendas que esta ciudad fue construida por antiguos y misteriosos dioses. Dicen que fue una mano divina la que puso estas piedras aquí, para que los hombres contemplaran la proeza que supone elevar una urbe a casi 4.000 metros de altura. Mucho tiempo ha pasado, tanto que ya nadie recuerda esta historia. Sin embargo, Tiahuanaco, la más antigua joya de los Andes, parece no haber perdido la magia de antaño. Hoy, el silencio es el que gobierna sus templos, aunque la brisa que atraviesa la Puna parece susurrar al viajero los sortilegios que hace más de 1000 años pronunciaron sobre estas piedras altivos chamanes. Nadie sabe el porqué, pero los restos arqueológicos nos han demostrado que a esta ciudad acudieron peregrinos desde distancias enormes durante más de 1000 años. Gentes venidas desde el lejano Perú, que posiblemente vieron en este lugar un reflejo divino del mundo que está más allá de lo que vemos. Aquí se elaboraron complejos calendarios que marcaron el tiempo de la siembra y también de la recolección, mientras que feroces guerreros encomendaban sus almas a la protección de los dioses. Tiahuanaco ha sido y es un lugar sagrado, donde los más mínimos detalles nos hablan de un ancestral conocimiento que, por desgracia, se perdió hace ya varios siglos. El monolito de piedra que tengo detrás es la Puerta del Sol de Tiahuanaco, una de las piezas arqueológicas más importantes de América. Mucho se ha escrito sobre su simbolismo, sobre su significado, aunque casi todos los arqueólogos están de acuerdo en que lo que marca es un calendario, uno de los primeros intentos del hombre aquí en América y en todo el mundo de conocer cómo era el transcurso del paso del tiempo. La historia de Tiahuanaco duró casi 3000 años, aunque por desgracia no ha llegado hasta hoy texto escrito alguno que nos haga referencia a cómo fue la vida aquí. Sin embargo, no es necesario más que salir a sus alrededores para contemplar que la vida en la Puna, la zona semidesértica del altiplano, está marcada por la dureza de un terreno agreste que supera con facilidad los 4000 metros de altura. La falta de oxígeno hace que las labores diarias del campesino se conviertan casi en una tortura. Pero los antiguos habitantes de esta zona fueron capaces de adaptarse perfectamente a las duras condiciones, cultivando hasta 300 variedades de patata y 200 de maíz. Poco o nada de la antigua ciencia de Tiahuanaco es lo que ha llegado hasta nuestros días. Si su agricultura fue sorprendente, no lo fueron menos los conocimientos astronómicos de sus habitantes. Los sacerdotes astrónomos que antaño gobernaron esta ciudad contemplaban todas las noches los movimientos de las estrellas sobre las aguas de un lago artificial que todavía puede contemplarse en la parte superior de la Acapana, la pirámide que corona la urbe. Aquí fueron conscientes de la grandeza del universo, aunque son muchos todavía los misterios que oculta este edificio.
Por los restos arqueológicos que se han encontrado en Tiahuanaco, queda claro que los conocimientos astronómicos de este pueblo eran muy superiores a los que les correspondían en su tiempo. Sin embargo, hasta dónde llegó la tecnología de este pueblo es todavía un misterio. Y para demostrarlo, nada más claro que esta roca de andesita que tengo aquí a mi izquierda. Esta roca es magnética y se traía de kilómetros de distancia por sus cualidades magnéticas. Para demostrarlo, algo muy sencillo. Si cogemos una brújula y la ponemos justo encima, vemos que el norte marca el sur. ¿Qué nos hace pensar esto? Bien, las condiciones magnéticas de algunas piedras y el uso de la brújula fue introducido por los árabes en Europa en la Edad Media. Sin embargo, rocas como esta nos demuestran que esta tecnología estaba ya asumida por los pueblos americanos. Pero el motivo de la importancia de Tiahuanaco no fue el de las ciencias que aquí surgieron. Es su trasfondo religioso lo que la perpetuó como un centro de adoración y de peregrinaje también durante milenios. No en vano, sobre su suelo, oculta todavía bajo el manto ocre de sus piedras, se encuentra perfectamente reflejada la cosmología andina. El templo más grande de la ciudad, el Calasasaya, de 2 hectáreas de extensión, simbolizaba el Acapacha, el plano de realidad en el que vivimos. De ahí que presidiéndolo nos encontremos la Puerta del Sol, pues sus símbolos codifican el tiempo y el calendario que marca la vida de los hombres en esta realidad. Justo a su lado, conocido con el nombre de templete subterráneo, hay otra construcción en la que fríos rostros de roca parecen salir de la nada, como condenados a un mundo de tinieblas en el que es imposible ver la luz. Abandonamos Tiahuanaco y nos internamos en el paisaje ambarino de la Puna, buscando la misma magia y los mismos rituales que se dieron en esta ciudad hace milenios. Aquí, el entorno es sencillamente espectacular, y el viajero tiene la continua sensación de ser capaz de acariciar las nubes tan solo con extender la palma de la mano hacia el cielo. Las llamas campan a sus anchas por las montañas, y la brisa se hace gélida por la altura. Y es, envueltos por todas estas maravillas, que por fin nos topamos con nuestro próximo destino, la inmensidad del lago Titicaca, un auténtico mar interior encajonado por impresionantes montañas. Las leyendas andinas cuentan que de las aguas de este lago surgió el primer dios, Viracocha. Justo en su orilla dio sus primeros pasos y fue en este instante cuando decidió crear el mundo. Nosotros ahora recorremos estos mismos lugares cargados de historia y contemplamos in situ. Es más de un 50%, entonces hay lugares donde hay algunos reportes donde todavía quedarían algunos pueblos no contactados, que todavía no han tenido relación con nuestra civilización. Esos son datos que se tienen que confirmar obviamente, pero creemos que es bastante probable que en algún lugar del Parque Madidi existan todavía algunos pueblos con poblaciones más o menos considerables que no han tenido contacto con nuestra civilización. El Madidi es como un gigante verde que desde hace mucho tiempo duerme un sueño eterno. Navegar por las aguas del Beni, la vía fluvial que lo atraviesa, es la mejor manera de ingresar en este vasto territorio todavía lleno de secretos. El punto en el que comienza el parque natural es el cañón del Bala, un estrecho paso rocoso que pone a prueba la pericia de los barqueros. El Madidi fue parte importante del lugar conocido por los incas con el nombre de Antinsuyo, el misterioso reino del este, dominado por la selva y por tribus salvajes. Este parque alberga en su seno parte de la región andina que antaño dominaron pueblos como los incas y los aymaras, esos mismos que viven en el lago Titicaca. La relación cultural entre todas estas etnias fue desde siempre muy estrecha, y las expediciones de unos y otros atravesando esta región de complicadísima orografía, un misterio cuyo rastro se ha perdido. Sin embargo, las crónicas de la conquista española del Perú ya nos hablan de la huida de los nobles incas
hasta esta región que se hacía un bastión impenetrable para los invasores. Un mundo durante mucho tiempo olvidado, que ahora es visitado, en cambio, por infinidad de biólogos que buscan en este espeso bosque nuevas especies sin catalogar por la ciencia. El interés del Madidi ya no radica en sus viejos enigmas, sino en que es uno de los núcleos de biodiversidad más importantes del planeta. Hablar del Parque Madidi es hablar de un sitio único en el mundo, ¿no? Es hablar de un sitio único en el mundo por lo que tú mencionas, por su biodiversidad. Seguramente es uno de los sitios más diversos a nivel mundial. Solo para dar un dato, queremos decir que dentro del Parque Madidi se encuentra alrededor del 10% de las aves que existen en todo el planeta. Los científicos aseguran que vamos a llegar a un registro de más de 1.100 especies de aves al interior del Parque Madidi. También es hablar de un sitio único en el mundo porque esta característica de empezar a los 6.000 metros de altura y terminar a los 180 metros le confiere una diversidad de paisajes que van desde las cumbres nevadas, eternamente nevadas, pasando por una exuberante selva, llegando a una selva basal amazónica y terminando en los llanos inundables de la parte del Jita, al norte de Bolivia. Entonces, definitivamente creemos que el Parque Madidi está considerado uno de los sitios más diversos del mundo por todas esas características que se tienen, ¿no? Según las estadísticas, el Parque Madidi es el lugar de la Tierra que alberga un mayor número de especies en menos terreno. Sin embargo, su orografía extremadamente complicada ha hecho que muchos lugares jamás hayan sido pisados por explorador alguno, lo que hace soñar a muchos con nuevas especies de animales completamente desconocidos hasta ahora. Lo que hablamos no es ni mucho menos ciencia ficción. Ya el año pasado fue descubierto que algunas de las ciudades que bordean el Titicaca, como esta de Copacabana, siguen manteniendo intacta la magia de antaño. El Titicaca es el lago más alto del mundo y navegar por él es una de las sensaciones más fascinantes que puede tener un viajero. La luz del sol se refleja poderosa sobre sus cristalinas aguas y las pequeñas islas que se encuentran en su interior son los últimos bastiones donde puede contemplarse la cultura aymara. Tras varias horas de navegación, llegamos por fin hasta su lugar más sagrado, la Isla del Sol, que, altiva, nos espera elevada sobre las aguas. Este pequeño trozo de terreno, que ha estado prácticamente aislado hasta no hace mucho tiempo, fue desde hace milenios un lugar de adoración al sol. Sus habitantes son todavía recelosos con el extranjero y huyen de las cámaras de fotos o de vídeo. Las calles son escarpadas, de difícil tránsito, y la vida tremendamente austera. Es un sitio donde habita el misterio, un mundo apartado donde todavía se celebran rituales en los que la voz del chamán parece hablar a los cuatro vientos. Cuentan las leyendas que en el lago Titicaca nacieron todas las culturas andinas. En este lago, a más de 4.000 metros de altura y uno de los centros energéticos mundiales, junto a las sagradas montañas del Himalaya, nació la cultura aymara. Los aymara eran una etnia de brujos, magos y hechiceros, que fueron creciendo con las colonizaciones y conquistas que pasaron por sus tierras, hasta que llegó el cristianismo. El cristianismo les dijo que un tal Jesús era el ser superior, más fuerte que el sol que les calentaba o la tierra que les alimentaba, algo que fue un golpe cultural a su mentalidad que nunca pudieron superar. Acompañados por el brujo más antiguo de esta recóndita isla, un anciano octogenario que ni tan siquiera es capaz de pronunciar una palabra de castellano, nos desplazamos hasta un lugar apartado donde se llevan realizando extrañas ceremonias desde hace milenios. Son las 5:30 de la madrugada, justo el momento del amanecer. Allí, en medio de la nada,
somos testigos de uno de los rituales secretos de este pueblo. El chamán derrama alcohol sobre el suelo y enciende una hoguera mientras mira suplicando hacia el cielo. Con extraños sortilegios, parece hablar con los dioses, convencido de que la naturaleza y el entorno que le rodea pueden escuchar sus súplicas. A la vez que se asoma el alba, el fuego que hay a sus pies arrecia, como si sus palabras avivaran el alma de la hoguera. En el humo sagrado van sus peticiones que se elevan hasta el cielo, mientras que sus plegarias intentan bendecir el día que se avecina. Huele a copal, el incienso de América, y las flores que coge con su mano simbolizan el regalo de la vida. Es el ritual que se hace en honor al amanecer, al sol que de nuevo alumbra. De la parte del Jita, al norte de Bolivia. Entonces, definitivamente creemos que el Parque Madidi está considerado uno de los sitios más diversos del mundo por todas esas características que se tienen, ¿no? Según las estadísticas, el Parque Madidi es el lugar de la Tierra que alberga un mayor número de especies en menos terreno. Sin embargo, su orografía extremadamente complicada ha hecho que muchos lugares jamás hayan sido pisados por explorador alguno, lo que hace soñar a muchos con nuevas especies de animales completamente desconocidos hasta ahora. Lo que hablamos no es ni mucho menos ciencia ficción. Ya el año pasado fue descubierto en pleno corazón del parque una especie sin catalogar de mono, conocido entre los indígenas como luca luca. Pero los enigmas del Madidi no terminan ni mucho menos aquí. Son muchos los que afirman haber visto un gigantesco homínido de casi 2 metros de largo que se hace huidizo en cuanto escucha ruido alguno. Las leyendas amazónicas lo llaman mapinguarí y sería una especie de eslabón perdido entre el mono y el hombre que todavía se esconde en el corazón de esta selva. He escuchado leyendas, yo nunca he visto huellas en algunos lugares bien alejados dentro del Parque Nacional Madidi que es ahora. En mis exploraciones, cuando trabajaba en una empresa petrolera, he visto unas huellas raras que nos ha llamado bastante la atención, porque unas huellas grandes y muy parecidas al pie de un ser humano, pero para que sean de un ser humano eran demasiado grandes y bastante diferentes, ¿no? Y siempre los viejos de antes, los antiguos, contaban leyendas de que habían hombres grandes, con mucho pelo en el cuerpo, que incluso se raptaban mujeres y todas esas cosas. Entre el río Beni y el río Madre de Dios, zona fronteriza entre Perú y Bolivia, existe una de las selvas más impenetrables y menos exploradas del planeta. Esto es cuna de mitos y leyendas. Se habla de grandes homínidos, tribus sin contactar, ciudades perdidas que guardan sus tesoros en el centro de la jungla. Algo que puede parecer un cuento más amazónico, pero hoy en día, en esta zona del planeta, se están catalogando nuevos homínidos, mamíferos, incluso se ve a tribus sin contactar saliendo de la espesura en sus partidas de caza. Algo que nos hace pensar que aún hoy en día, en pleno siglo XXI, queda mucho mundo por descubrir. Llegamos a un punto y seguido en nuestro viaje. Un camino desde el desierto del altiplano, la Puna, hasta lo más profundo de la selva. Ya es hora de regresar a casa, felices por haber tocado con la punta de nuestros dedos el misterio, la aventura y la leyenda. Que posiblemente vieron en este lugar un reflejo divino del mundo que está más allá de lo que vemos. Aquí se elaboraron complejos calendarios que marcaron el tiempo de la siembra y también de la recolección, mientras que feroces guerreros encomendaban sus almas a la protección de los dioses. Tiahuanaco ha sido y es un lugar sagrado, donde los más mínimos detalles nos hablan de un ancestral conocimiento que, por desgracia, se perdió hace ya varios siglos. El monolito de piedra que tengo detrás es la Puerta del Sol de Tiahuanaco, una de las piezas arqueológicas más importantes de América. Mucho se ha escrito sobre su simbolismo, sobre su significado, aunque casi todos los arqueólogos están de acuerdo en que lo que marca es un calendario, uno de los primeros intentos del hombre aquí en América y en todo el mundo de conocer cómo era el transcurso del paso del tiempo. La historia de Tiahuanaco duró casi 3000 años, aunque por desgracia
no ha llegado hasta hoy texto escrito alguno que nos haga referencia a cómo fue la vida aquí. Sin embargo, no es necesario más que salir a sus alrededores para contemplar que la vida en la Puna, la zona semidesértica del altiplano, está marcada por la dureza de un terreno agreste que supera con facilidad los 4.000 metros de altura. La falta de oxígeno hace que las labores diarias del campesino se conviertan casi en una tortura. Pero los antiguos habitantes de esta zona fueron capaces de adaptarse perfectamente a las duras condiciones, cultivando hasta 300 variedades de patata y 200 de maíz. Poco o nada de la antigua ciencia de Tiahuanaco es lo que ha llegado hasta nuestros días. Si su agricultura fue sorprendente, no lo fueron menos los conocimientos astronómicos de sus habitantes. Los sacerdotes astrónomos que antaño gobernaron esta ciudad contemplaban todas las noches los movimientos de las estrellas sobre las aguas de un lago artificial que todavía puede contemplarse en la parte superior de la Acapana, la pirámide que corona la urbe. Aquí fueron conscientes de la grandeza del universo, aunque son muchos todavía los misterios que oculta este edificio. Por los restos arqueológicos que se han encontrado en Tiahuanaco, queda claro que los conocimientos astronómicos de este pueblo eran muy superiores a los que les correspondían en su tiempo. Sin embargo, hasta dónde llegó la tecnología de este pueblo es todavía un misterio. Y para demostrarlo, nada más claro que esta roca de andesita que tengo aquí a mi izquierda. Esta roca es magnética y se traía de kilómetros de distancia por sus cualidades magnéticas. Para demostrarlo, algo muy sencillo. Si cogemos una brújula y la ponemos... Poco o nada de la antigua ciencia de Tiahuanaco es lo que ha llegado hasta nuestros días. Si su agricultura fue sorprendente, no lo fueron menos los conocimientos astronómicos de sus habitantes. Los sacerdotes astrónomos que antaño gobernaron esta ciudad contemplaban todas las noches los movimientos de las estrellas sobre las aguas de un lago artificial que todavía puede contemplarse en la parte superior de la Acapana, la pirámide que corona la urbe. Aquí fueron conscientes de la grandeza del universo, aunque son muchos todavía los misterios que oculta este edificio. Por los restos arqueológicos que se han encontrado en Tiahuanaco, queda claro que los conocimientos astronómicos de este pueblo eran muy superiores a los que les correspondían en su tiempo. Sin embargo, hasta dónde llegó la tecnología de este pueblo es todavía un misterio. Y para demostrarlo, nada más claro que esta roca de andesita que tengo aquí a mi izquierda. Esta roca es magnética y se traía de kilómetros de distancia por sus cualidades magnéticas. Para demostrarlo, algo muy sencillo. Si cogemos una brújula y la ponemos justo encima, vemos que el norte marca el sur. ¿Qué nos hace pensar esto? Bien, las condiciones magnéticas de algunas piedras y el uso de la brújula fue introducido por los árabes en Europa en la Edad Media. Sin embargo, rocas como esta nos demuestran que esta tecnología estaba ya asumida por los pueblos americanos. Pero el motivo de la importancia de Tiahuanaco no fue el de las ciencias que aquí surgieron. Es su trasfondo religioso lo que la perpetuó como un centro de adoración y de peregrinaje también durante milenios. No en vano, sobre su suelo, oculta todavía bajo el manto ocre de sus piedras, se encuentra perfectamente reflejada la cosmología andina. El templo más grande de la ciudad, el Calasasaya, de 2 hectáreas de extensión, simbolizaba el Acapacha, el plano de realidad en el que vivimos. De ahí que presidiéndolo nos encontremos la Puerta del Sol, pues sus símbolos codifican el tiempo y el calendario que marca la vida de los hombres en esta realidad. Justo a su lado, conocido con el nombre de templete subterráneo, hay otra construcción en la que fríos rostros de roca parecen salir de la nada, como condenados a un mundo de tinieblas en el que es imposible ver la luz. Abandonamos Tiahuanaco y nos internamos en el paisaje ambarino de la Puna, buscando la misma magia y los mismos rituales que se dieron en esta ciudad hace milenios. Aquí, el entorno es sencillamente espectacular, y el viajero tiene la continua sensación de ser capaz de acariciar las nubes tan solo con extender
La palma... Los intentos del hombre aquí en América y en todo el mundo de conocer cómo era el transcurso del paso del tiempo. La historia de Tiahuanaco duró casi 3000 años, aunque por desgracia no ha llegado hasta hoy texto escrito alguno que nos haga referencia a cómo fue la vida aquí. Sin embargo, no es necesario más que salir a sus alrededores para contemplar que la vida en la Puna, la zona semidesértica del altiplano, está marcada por la dureza de un terreno agreste que supera con facilidad los 4000 metros de altura. La falta de oxígeno hace que las labores diarias del campesino se conviertan casi en una tortura. Pero los antiguos habitantes de esta zona fueron capaces de adaptarse perfectamente a las duras condiciones, cultivando hasta 300 variedades de patata y 200 de maíz. Poco o nada de la antigua ciencia de Tiahuanaco es lo que ha llegado hasta nuestros días. Si su agricultura fue sorprendente, no lo fueron menos los conocimientos astronómicos de sus habitantes. Los sacerdotes astrónomos que antaño gobernaron esta ciudad contemplaban todas las noches los movimientos de las estrellas sobre las aguas de un lago artificial que todavía puede contemplarse en la parte superior de la Acapana, la pirámide que corona la urbe. Aquí fueron conscientes de la grandeza del universo, aunque son muchos todavía los misterios que oculta este edificio. Por los restos arqueológicos que se han encontrado en Tiahuanaco, queda claro que los conocimientos astronómicos de este pueblo eran muy superiores a los que les correspondían en su tiempo. Sin embargo, hasta dónde llegó la tecnología de este pueblo es todavía un misterio. Y para demostrarlo, nada más claro que esta roca de andesita que tengo aquí a mi izquierda. Esta roca es magnética y se traía de kilómetros de distancia por sus cualidades magnéticas. Para demostrarlo, algo muy sencillo. Si cogemos una brújula y la ponemos justo encima, vemos que el norte marca el sur. ¿Qué nos hace pensar esto? Bien, las condiciones magnéticas de algunas piedras y el uso de la brújula fue introducido por los árabes en Europa en la Edad Media. Sin embargo, rocas como esta nos demuestran que esta tecnología estaba ya asumida por los pueblos americanos. Pero el motivo de la importancia de Tiahuanaco no fue el de las ciencias que aquí surgieron. Es su trasfondo religioso lo que la perpetuó como un centro de adoración y de peregrinaje también durante milenios. No en vano, sobre su suelo, oculta todavía bajo el manto ocre de sus piedras, se encuentra perfectamente reflejada la cosmología andina. El templo más grande de la ciudad, el Calasasaya, de 2 hectáreas de extensión, simbolizaba el Acapacha, el plano de realidad que está seca. Ya el curandero, el que está ofrendando, le dirá qué es lo que está pasando. Pero la magia y los misterios de Bolivia no terminan ni mucho menos aquí. Es necesario tomar un avión para adentrarnos en la zona más desconocida de este bello país. La impenetrable selva amazónica nos espera. Nuestro punto de partida será la localidad de Rurrenabaque, lugar desde el que antaño salieron expediciones en busca de fabulosas ciudades perdidas, como es el caso de la mítica Paititi. Rurrenabaque es una tranquila ciudad en la que un tímido turismo ha ido poco a poco arraigando en los últimos años. Rodeada por una exuberante selva, el exotismo de sus mercados y de sus gentes es un puzzle de atractivo color a ojos de cualquier visitante. El río Beni, uno de los mayores afluentes del Amazonas, pasa justo a su lado, y el puerto de Rurrenabaque es de esta forma un punto ideal para que los amantes de la aventura partan desde aquí hasta una de las selvas más desconocidas que existen en la actualidad. Es Madidi, uno de los parques naturales más inexplorados del planeta. Yo creo que por los reportes que tenemos se sabe de algunos encuentros casuales que hubo con algunos científicos, algunos investigadores en la parte menos accesible del parque, ¿no? El parque, estamos hablando de un área protegida de casi 2 millones de hectáreas, de 1.9 millones de hectáreas,
un sitio que no se conoce todo en su totalidad, no se debe conocer. Cuentan las viejas leyendas que esta ciudad fue construida por antiguos y misteriosos dioses. Dicen que fue una mano divina la que puso estas piedras aquí, para que los hombres contemplaran la proeza que supone elevar una urbe a casi 4000 metros de altura. El Titicaca es el lago más alto del mundo y navegar por él es una de las sensaciones más fascinantes que puede tener un viajero. La luz del sol se refleja poderosa sobre sus cristalinas aguas y las pequeñas islas que se encuentran en su interior son los últimos bastiones donde puede contemplarse la cultura aymara. Tras varias horas de navegación, llegamos por fin hasta su lugar más sagrado, la Isla del Sol, que, altiva, nos espera elevada sobre las aguas. Este pequeño trozo de terreno, que ha estado prácticamente aislado hasta no hace mucho tiempo, fue desde hace milenios un lugar de adoración al sol. Sus habitantes son todavía recelosos con el extranjero y huyen de las cámaras de fotos o de vídeo. Las calles son escarpadas, de difícil tránsito, y la vida tremendamente austera. Es un sitio donde habita el misterio, un mundo apartado donde todavía se celebran rituales en los que la voz del chamán parece hablar a los 4 vientos. Cuentan las leyendas que en el lago Titicaca nacieron todas las culturas andinas. En este lago, a más de 4000 metros de altura y uno de los centros energéticos mundiales, junto a las sagradas montañas del Himalaya, nació la cultura aymara. Los aymara eran una etnia de brujos, magos y hechiceros, que fueron creciendo con las colonizaciones y conquistas que pasaron por sus tierras, hasta que llegó el cristianismo. El cristianismo les dijo que un tal Jesús era el ser superior, más fuerte que el sol que les calentaba o la tierra que les alimentaba, algo que fue un golpe cultural a su mentalidad que nunca pudieron superar. Acompañados por el brujo más antiguo de esta recóndita isla, un anciano octogenario que ni tan siquiera es capaz de pronunciar una palabra de castellano, nos desplazamos hasta un lugar apartado donde se llevan realizando extrañas ceremonias desde hace milenios. Son las 5:30 de la madrugada, justo el momento del amanecer. Allí, en medio de la nada, somos testigos de uno de los rituales secretos de este pueblo. El chamán derrama alcohol sobre el suelo y enciende una hoguera mientras mira suplicando hacia el cielo. Con extraños sortilegios, parece hablar con los dioses, convencido de que la naturaleza y el entorno que le rodea pueden escuchar. El Parque Madidi es el lugar de la Tierra que alberga un mayor número de especies en menos terreno. Sin embargo, su orografía extremadamente complicada ha hecho que muchos lugares jamás hayan sido pisados por explorador alguno, lo que hace soñar a muchos con nuevas especies de animales completamente desconocidos hasta ahora. Lo que hablamos no es ni mucho menos ciencia ficción. Ya el año pasado fue descubierto que algunas de las ciudades que bordean el Titicaca, como esta de Copacabana, siguen manteniendo intacta la magia de antaño. El Titicaca es el lago más alto del mundo y navegar por él es una de las sensaciones más fascinantes que puede tener un viajero.
La luz del sol se refleja poderosa sobre sus cristalinas aguas, y las pequeñas islas que se encuentran en su interior son los últimos bastiones donde puede contemplarse la cultura aymara. Tras varias horas de navegación, llegamos por fin hasta su lugar más sagrado, la Isla del Sol, que, altiva, nos espera elevada sobre las aguas. Este pequeño trozo de terreno, que ha estado prácticamente aislado hasta no hace mucho tiempo, fue desde hace milenios un lugar de adoración al sol. Sus habitantes son todavía recelosos con el extranjero y huyen de las cámaras de fotos o de vídeo. Las calles son escarpadas, de difícil tránsito, y la vida tremendamente austera. Es un sitio donde habita el misterio, un mundo apartado donde todavía se celebran rituales en los que la voz del chamán parece hablar a los cuatro vientos. Cuentan las leyendas que en el lago Titicaca nacieron todas las culturas andinas. En este lago, a más de 4.000 metros de altura y uno de los centros energéticos mundiales, junto a las sagradas montañas del Himalaya, nació la cultura aymara. Los aymara eran una etnia de brujos, magos y hechiceros, que fueron creciendo con las colonizaciones y conquistas que pasaron por sus tierras, hasta que llegó el cristianismo. El cristianismo les dijo que un tal Jesús era el ser superior, más fuerte que el sol que les calentaba o la tierra que les alimentaba, algo que fue un golpe cultural a su mentalidad que nunca pudieron superar. Acompañados por el brujo más antiguo de esta recóndita isla, un anciano octogenariamente espectacular, y el viajero tiene la continua sensación de ser capaz de acariciar las nubes tan solo con extender la palma de la mano hacia el cielo. Las llamas campan a sus anchas por las montañas, y la brisa se hace gélida por la altura, y es, envueltos por todas estas maravillas, que por fin nos topamos con nuestro próximo destino, la inmensidad del lago Titicaca, un auténtico mar interior encajonado por impresionantes montañas. Las leyendas andinas cuentan que de las aguas de este lago surgió el primer dios, Viracocha. Justo en su orilla dio sus primeros pasos y fue en este instante cuando decidió crear el mundo. Nosotros ahora recorremos estos mismos lugares cargados de historia y contemplamos in situ. Es más de un 50%, entonces hay lugares donde hay algunos reportes donde todavía quedarían algunos pueblos no contactados, que todavía no han tenido relación con nuestra civilización. Esos son datos que se tienen que confirmar obviamente, pero creemos que es bastante probable que en algún lugar del Parque Madidi existan todavía algunos pueblos con poblaciones más o menos considerables que no han tenido contacto con nuestra civilización. El Madidi es como un gigante verde que desde hace mucho tiempo duerme un sueño eterno. Navegar por las aguas del Beni, la vía fluvial que lo atraviesa, es la mejor manera de ingresar en este vasto territorio todavía lleno de secretos. El punto en el que comienza el parque natural es el cañón del Bala, un estrecho paso rocoso que pone a prueba la pericia de los barqueros. El Madidi fue parte importante del lugar conocido por los incas con el nombre de Antinsuyo, el misterioso reino del este, dominado por la selva y por tribus salvajes. Este parque alberga en su seno parte de la región andina que antaño dominaron pueblos como los incas y los aymaras, esos mismos que viven en el lago Titicaca. La relación cultural entre todas estas etnias fue desde siempre muy estrecha, y las expediciones de unos y otros atravesando esta región de complicadísima orografía, un misterio cuyo rastro se ha perdido. Sin embargo, las crónicas de la conquista española del Perú ya nos hablan de la huida de los nobles incas hasta esta región que se hacía un bastión impenetrable para los invasores. Un mundo durante mucho tiempo olvidado,
que ahora es visitado en cambio Bala, un estrecho paso rocoso que pone a prueba la pericia de los barqueros. El Madidi fue parte importante del lugar conocido por los incas con el nombre de Antinsuyo, el misterioso reino del este, dominado por la selva y por tribus salvajes. Este parque alberga en su seno parte de la región andina que antaño dominaron pueblos como los incas y los aymaras, esos mismos que viven en el lago Titicaca. La relación cultural entre todas estas etnias fue desde siempre muy estrecha, y las expediciones de unos y otros atravesando esta región de complicadísima orografía, un misterio cuyo rastro se ha perdido. Sin embargo, las crónicas de la conquista española del Perú ya nos hablan de la huida de los nobles incas hasta esta región que se hacía un bastión impenetrable para los invasores. Un mundo durante mucho tiempo olvidado, que ahora es visitado, en cambio, por infinidad de biólogos que buscan en este espeso bosque nuevas especies sin catalogar por la ciencia. El interés del Madidi ya no radica en sus viejos enigmas, sino en que es uno de los núcleos de biodiversidad más importantes del planeta. Hablar del Parque Madidi es hablar de un sitio único en el mundo, ¿no? Es hablar de un sitio único en el mundo por lo que tú mencionas, por su biodiversidad. Seguramente es uno de los sitios más diversos a nivel mundial. Solo para dar un dato, queremos decir que dentro del Parque Madidi se encuentra alrededor del 10% de las aves que existen en todo el planeta. Los científicos aseguran que vamos a llegar a un registro de más de 1100 especies de aves al interior del Parque Madidi. También es hablar de un sitio único en el mundo porque esta característica de empezar a los 6.000 metros de altura y terminar a los 180 metros le confiere una diversidad de paisajes que van desde las cumbres nevadas, eternamente nevadas, pasando por una exuberante selva, llegando a una selva basal amazónica y terminando en los llanos inundables de la parte del Jita, al norte de Bolivia. Entonces, definitivamente creemos que el Parque Madidi está considerado uno de los sitios más diversos del mundo por todas esas características que se tienen, ¿no? Según las estadísticas, el Parque Madidi es el lugar de la Tierra que alberga un mayor número de especies en menos terreno. Sin embargo, su orografía extremadamente complicada ha hecho que muchos lugares jamás hayan sido pisados por explorador alguno, lo que hace soñar a muchos con nuevas especies de animales completamente desconocidos hasta ahora. Lo que hablamos no es ni mucho menos ciencia ficción. Ya el año pasado fue descubierto que algunas de las ciudades